escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy dedicamos este espacio a la economía y a uno de los metales más preciados, el oro, considerado como el activo refugio por excelencia en épocas de crisis globales. ¿Cómo funciona el mercado del oro? ¿Quién lo controla? ¿Un particular puede comprar lingotes? ¿Dónde se guardan? Para salir de dudas, hemos invitado a Ignacio Sainz Iglesias. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ignacio, usted es español, afincado en Francia, especialista de la cotización del oro y responsable de operaciones de la startup creada en Burdeos, Veracash, que lleva en funcionamiento desde el año 2015, cuenta con 30.000 clientes y durante el año pasado, en plena pandemia, hubo una especie de boom de nuevas inscripciones. Mucha gente tenía miedo de que se repitiera la crisis desatada por las subprimes en 2008 y empezó a comprar oro. Puede ser, efectivamente. Nosotros triplicamos, incluso cuadruplicamos en los meses de marzo a abril el número de clientes nuevos que se inscribían, seguramente buscando una solución, una alternativa, un poco de ahorro y pensaron en el oro como solución. Algo más seguro, ¿no? Que no fuera el dinero en los bancos. Sí, los bancos, porque al final estaríamos en una composición similar a la de Lehman Brothers de 2008. ¿Cómo funciona? ¿Cualquier particular puede venir y llamarles y comprar oro? Sí, cualquier particular puede comprar oro y más en Veracash. Es bastante sencillo. El particular o incluso un menor o una empresa pueden comprar oro, se inscriben en la plataforma, rellenan una serie de informaciones que necesitamos para comprobar su identidad y saber un poco dónde vive y tal. Son necesidades en tema de lucha contra el blanqueamiento de capitales. Una vez que hemos validado su ficha, puede empezar a invertir. El cliente envía dinero y nosotros cuando recibimos ese dinero compramos oro y lo metemos en su cuenta. Y el cliente entonces dispone de un número de gramos que puede utilizar con su tarjeta Mastercard que le ponemos a disposición o con la aplicación móvil. O sea, puede comprar con oro a través de la tarjeta. Exactamente. Puede comprarse un... Eso es. Al final un cliente nuestro tendrá la tarjeta del banco y la tarjeta Veracash. Y la tarjeta Veracash está adosada a una cuenta en gramos de oro. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, el oro tiene ventajas históricas y algunas de las ventajas son que el valor intrínseco que tiene siempre va a ser reconocido, siempre vale algo, el peso de algo. Hoy en día una moneda de €1, si tuviéramos que valorizarla al peso del metal que lleva dentro, no valdría gran cosa. Entonces, el valor intrínseco es una de las ventajas principales. Luego es reconocido en todo el mundo, es un valor refugio, como tú decías. Entonces, normalmente cuando en épocas de crecimiento económico complicado, el oro tiende a subir. ¿Y dónde se guarda? Esto siempre me lo he preguntado. ¿Se guarda en bancos o hay, no sé, como una especie de almacén de alta seguridad? Bueno, nosotros en Veracash lo tenemos guardado en el Puerto Franco de Ginebra, en Suiza. No porque sea Suiza, sino porque es uno de los lugares más seguros del mundo. Y sobre todo desaconsejamos a los particulares tenerlo en casa se puede robar, las pólizas de seguro no lo cubren, entonces es complicado. ¿Hay gente que lo guarda debajo del colchón? Sí, nosotros tuvimos algún episodio complicado con algún cliente que se lo quiso mandar a casa, lo enterró en el jardín y bueno. No se aconseja hacer eso, ¿no? No, absolutamente. Bueno, pregunta, ¿quién tiene las mayores reservas de oro en el mundo? Supongo que son los estados. Efectivamente, son los estados. Bueno, el líder indiscutible es Estados Unidos y luego en el top 10 tenemos las potencias que nos podemos imaginar, Francia, Alemania, China, Y entre ellos están también dos organismos como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Y luego ya hay otra serie de entidades privadas que gestionan fondos, que gestionan ETF, el oro papel. ¿Y hay particulares que tienen muchísimo oro? Seguramente, pero no se conocen con certeza, pues entre otras cosas porque al final cada uno es un poco, se guarda de sus inversiones y tampoco va a decir públicamente que tiene un montón de oro en su casa o en algún sitio. Pero hay que tener en cuenta que el oro del que estamos hablando hasta ahora es oro de inversión, que es un oro con unas especificidades muy precisas. Y el oro de inversión es simplemente el 20% de todo el oro que se ha extraído de la Tierra, unas 200.000 toneladas por redondear. Hay que darse cuenta que países como India o algunas familias familias reales del Golfo Pérsico tienen mucho oro en forma de joyas. El 50% del oro extraído de la Tierra está en forma de joyas. ¿Y se sigue extrayendo oro?
Se sigue extrayendo oro. Los países más productores son Estados Unidos, Rusia, China y quizás de cerquita deben estar Australia y Canadá. Y se extraen unas 3.500 toneladas al año desde hace 10 años. Bueno, vamos a ver un poco la evolución del mercado del oro. Una onza de oro equivale a unos 30 gramos y se llegó a cotizar a mediados del 2020 a $2.000 en plena pandemia, casi un máximo histórico, y luego bajó en septiembre. ¿Qué pasó en estas últimas semanas para que bajara el precio del oro? Efectivamente, la onza Troy es la medida más utilizada en el oro, son 31,1 gramos. El oro suele marcar picos históricos en momentos puntuales, como pasó más avanzada la crisis de las subprimes, ha pasado ahora en 2020-2021 con el tema de la pandemia. Ahora en septiembre ha habido un evento relacionado con el gigante chino de la inmobiliaria Evergrande. Y esto seguramente es lo que ha hecho que el mercado esté inestable, porque la gente se está imaginando que puede tener un cierto riesgo sistémico, un riesgo que podría causar problemas en todo el sistema financiero, y es un poco lo que puede hacer que el oro esté bajando en estos momentos. ¿Y quién fija el precio del oro? Están los bancos de lingotes, ¿no? Que no sé si tienen que ver, o sea, al 100% en ese precio o está... Hoy en día hay dos precios que se utilizan en el oro, en el mercado del oro. El primero es el fixing, que es un precio que se fija 2 veces en Londres, es un poco el organismo de referencia del oro, LBMA. Y luego hay otro precio que es el spot. El fixing es muy utilizado en el mercado para los grandes actores y el spot es más utilizado en el día a día. El spot es un precio que se va recuperando de las bolsas de los diferentes países que van abriendo y cerrando. Entonces tiene un curso que va prácticamente desde el domingo por la noche hasta el viernes por la noche, y al final el precio lo marca el volumen que se intercambia en esos mercados de oro físico y atención, de oro papel también. Actualmente se cotiza, hemos visto, a unos $1.754, pero parece que hay una especie de repunte. ¿Podríamos hablar de que vuelve la fiebre del oro? Bueno, el tema de la fiebre del oro, al final, el oro siempre vuelve cuando hay un problema, una tensión geopolítica, cuando hay un problema de incertidumbre, un problema como la pandemia, como un cierre gordo, como el Lehman Brothers o Evergrande. Entonces no podemos hablar para mí de una fiebre en particular. Al final son episodios febriles que yo les llamo, que van en función un poco de la situación y del contexto internacional. A pesar de eso, es seguro invertir en oro, a pesar de que haya bajadas y subidas. Es bastante fiable, digamos, porque no tiene la volatilidad que pueden tener, por ejemplo, las criptomonedas como el Bitcoin. Entonces, al final es un valor refugio conocido. Bueno, hay una fecha que va a ser muy importante, es el 1 de enero de 2023. Es una fecha clave para el mercado del oro porque entra en vigor en Reino Unido el Acuerdo de Basilea III, que va a impactar directamente en el funcionamiento de los bancos de lingotes, porque además es en Londres, ¿no?, donde se concentran la mayoría. ¿Qué va a pasar exactamente en esa fecha? Bueno, el tercer acuerdo de Basilea no viene a suplir los anteriores acuerdos de Basilea, sino a complementarlo. Se suponía que iba a ser en enero de 2022, se ha vuelto a retrasar la fecha por una cuestión justamente de la pandemia. Son una serie de reformas financieras cuyo objetivo es justamente evitar que haya problemas como el que hubo en 2008-2009 con Lehman Brothers. Entonces, van a obligar a los bancos a mantener una reserva de oro físico mayor que a la que están obligados hoy. Entonces, los bancos actualmente se están cubriendo sus posiciones con una parte de oro físico y una parte muy importante de oro papel. Si esta obligación es de mantener una reserva de oro físico más alta, va a haber una demanda de oro físico más alta y entonces se supone que esto va a llevar a un aumento del precio del oro. Pero bueno, esto es la teoría. La fecha es 2023 y luego entrará en vigor un poquito más tarde, algunos años más tarde. Bueno, antes hablábamos de las criptomonedas. Parece que el dinero clásico está pasando un poco de moda. Se vuelve, al oro y sobre todo se apuesta por estas criptomonedas. Pero el oro y el Bitcoin, por ejemplo, tienen una correlación un poco negativa, porque con el aumento de los precios del Bitcoin, una gran cantidad de dinero se mueve del oro al Bitcoin. Sí, ¿En qué medida esto impacta en la cotización del oro? Bueno, lo primero es que al final
pensamos hace unos años que el efectivo se iba a terminar o que la forma de consumir que teníamos hace unos años podría llegar a una sociedad sin cash, como se denomina, y al final yo creo que es bastante cultural. Aquí en Francia utilizamos la tarjeta para todo, para comprar el pan o un café que valen 1 euro o 2 euros. En España o en Alemania, por ejemplo, se sigue utilizando muchísimo el cash. Entonces, la sociedad sin cash, que pensábamos que iba a llegar bastante rápido, no va a pasar. Era como la sociedad sin vinilos, ¿no? En una época cuando salió el CD o el MP3. Y vuelve. Y entonces, bueno, tenemos nuevas formas de pago, nuevas formas de consumir, está el pago sin contacto. Veremos a ver cómo se comporta eso también con las criptomonedas, como decimos. Y luego, las criptomonedas al final no se resume hoy en día todo al Bitcoin. El Bitcoin es la más conocida, la precursora, de la que más se habla, la más mediatizada, y seguramente no sea el Bitcoin la que utilicemos desde aquí a unos años en nuestro día a día, en nuestro cotidiano. Yo creo que el Bitcoin, por ejemplo, hoy está sobre todo utilizado para especular y el oro para protegerse. Entonces, al final, como tú decías, hay muchos inversores que pasan del Bitcoin al oro. A mí no me extraña porque se están diciendo, yo voy a intentar ganar especulando con el Bitcoin, y si tengo alguna pérdida o si mi posición en Bitcoin disminuye, entonces aseguro un poco, protejo un poco mi otra parte del patrimonio comprando oro. Entonces, efectivamente, los inversores han entendido que el Bitcoin y el oro son totalmente complementarios, claro. Y le quería preguntar, bueno, los bancos clásicos a veces se ven amenazados, ¿no? Por las criptomonedas o también tal vez por la empresa, ¿no? Veracás, de gente que puede comprar oro y utilizar tarjeta y pagar en oro. ¿Cómo se han tomado los bancos de Burdeos? Bueno, al final, como nosotros no tenemos una agencia en Burdeos, puede ser los bancos, que hablemos de los bancos de Burdeos o de Francia, es casi igual. Son muy reticentes a mandar dinero a empresas, a mandar dinero que los clientes le piden, su dinero de los clientes, a empresas como nosotros, o incluso han llegado a bloquear las tarjetas de los clientes que quieren comprar oro en Veracás o que quieren comprar criptomonedas. Seguramente sea porque, bueno, al final es la competencia, y luego creo que hoy en día se ve un poco a la criptomoneda o incluso al oro, que es algo muy, muy antiguo. Se le ve como algo un poco oscuro, con menos medidas de lucha contra el blanqueamiento de capitales y el fraude. Y la realidad es que nosotros tomamos las mismas medidas que los bancos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio Sainz Iglesias, responsable de operaciones de Veracás y especialista en la cotización del oro, por todas estas aclaraciones y mucha suerte. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.